Lo primero que quiero compartirles es una reflexión. Mi reflexión es la siguiente. Lo malo de entender la salud y la vida a partir de sus partes es que parte del secreto, es decir, de este secreto de la salud y la vida, pues está en las interacciones y los efectos que se potencian al interactuar los elementos unos con otros y esos con los demás y todos esos con los otros más. Lo bueno es que hace tiempo ya se encontraron soluciones que no tienen esas limitaciones y mientras más personas las conozcan, el mundo y sus vidas serán más dichosos. Entonces, cuando hablo de esto que se ha creado hace mucho tiempo y ya hay esas soluciones, pues me estoy refiriendo al yoga. Y en esta sesión pretendo compartirles por qué pienso eso, por qué pienso que ya es una solución y no es solamente una exploración de lo que se pudiera realizar en algún momento. Bueno, les voy a comentar muy brevemente sobre los antecedentes del yoga, solamente los elementos que necesitan para entender lo que voy a conversarles después. Primero, conversarles que el yoga forma parte del hinduismo. El hinduismo tiene 6 doctrinas, 6 elementos, y una de ellas es el yoga. Entonces, primero ubicarlo. Ahora, el hinduismo como tal se reconoce como una religión, pero realmente el hinduismo fue una palabra para diferenciarse de las personas que practicaban el islamismo, ¿sí? Y fue prácticamente un acuerdo relativamente reciente para separarse en su momento, ¿no? Pero el hinduismo realmente incluye muchas aproximaciones, muchas formas de entender las cosas. Entonces, bueno, hay que entender el hinduismo de esta manera global. Bueno, una de estas doctrinas que integran el hinduismo es el yoga. Y bueno, más o menos en el siglo II antes de Cristo, todo lo que se conoce en ese tiempo sobre el yoga se sintetiza en un libro. Antes de eso, en el siglo III, el Bhagavad Gita, uno de los libros más importantes para los hindúes, ya habla de el yoga. Y es un libro muy interesante. Ojalá que el que no lo conozca pueda comprar una versión de las más sencillas, esas de bolsillo, porque es muy interesante este proceso que comenta el libro sobre la relación entre un guerrero y pues una deidad que van conversando en el proceso de la vida. Y bueno, esta deidad le empieza a enseñar sobre los elementos del yoga. Bueno, estamos hablando de siglo III antes de Cristo. Entonces, el yoga pues es una disciplina que se ha practicado por millones de personas durante siglos y por lo tanto hay que ponerle mucha atención, ¿no? Bueno, en ese Bhagavad Gita se habla del Ashtanga Yoga. Ashtanga significa 8 patas y cuando un sabio, que es una mezcla entre sabio y deidad, que se llamaba Patanjali, empieza a hacer esta síntesis de los yoga que habían en ese tiempo, pues desarrolló este libro, esta serie de enunciados que están condensados como en un libro que se llaman los Yoga Sutras, ¿no? Y eso lo tenemos datado más o menos en 150 antes de Cristo. Lo más interesante es que algo tan antiguo sea tan reciente. Y les puedo decir que es muy reciente porque ustedes habrán visto en las últimas décadas el crecimiento que ha habido respecto al yoga, a los practicantes de yoga, al comercio del yoga, a las páginas sobre yoga. Entonces, es algo muy antiguo, pero al mismo tiempo, pues resulta ser muy reciente. Ahora, pues como también mi perfil es científico, solamente les voy a mostrar una diapositiva tan llena de palabras como esta. Y lo que me interesa destacar es lo que he puesto en negritas, porque dado que voy a hablarles de yoga y calidad de vida, quise mostrarles solamente una pequeña muestra del interés que ha habido a nivel mundial para ver si el yoga ha tenido un impacto o tenía un impacto sobre lo que es la calidad de vida.
Y bueno, pues me encontré esta publicación en una revista que es especializada en yoga, donde dice: el yoga en Australia son los resultados de un cuestionario nacional. En el resumen, pues dice que es poco lo que se conoce acerca de la práctica del yoga en Australia, aunque los beneficios terapéuticos del yoga y la meditación están bien documentados. Aquí lo que hicieron fue que a nivel nacional en Australia identificaron a 3,892 personas que respondieron a este cuestionario y eliminaron a los que eran practicantes de yoga, porque desde luego, pues para no sesgar ahí los resultados, porque querían ver, bueno, qué tanto la práctica del yoga había tenido un efecto sobre su calidad de vida. Así que, pues finalmente quedaron 2,500 practicantes de yoga que definitivamente no eran maestros. Bueno, ahí les preguntaban y a la mayoría de los que contestaron pues eran mujeres y les preguntaban sobre diferentes prácticas que hacían. Ahí vienen más o menos los porcentajes. Y bueno, dentro de lo que ellos encontraron fue que una quinta parte de los practicantes de yoga mencionaron que habían empezado a practicar esta, digamos, disciplina por razones médicas o de salud. Y que ellos habían visto que su práctica de yoga había mejorado estas condiciones. Y bueno, se dieron cuenta también de que la mayoría de las personas habían utilizado el yoga para el manejo del estrés y de la ansiedad, y también pues para problemas de cuello, de hombro. Y bueno, para esto ellos concluyen de alguna manera, los investigadores, que esto sugiere que la salud mental podría estar siendo beneficiada también con esta práctica de yoga. Este es un gráfico tomado de ese mismo artículo, donde ustedes pueden ver de manera muy sencilla qué tanto los dominios de la calidad de vida que ellos exploraron, que están aquí a la derecha, que dice salud espiritual, salud emocional, salud mental, salud física y sus relaciones. Esos son los 5 dominios de la calidad de vida que ellos investigaron, pues fueron mejorados o no de acuerdo a esos más de 2,000 participantes que tuvieron, ¿no? Y pueden ustedes darse cuenta de que la gran mayoría o la gran carga de esos porcentajes está en una mejora, pues de mejor a mucho mejor que antes de la práctica, de que empezaran su práctica. Así que bueno, eso nos da alguna pauta para decir, bueno, pues cuando estamos hablando de calidad de vida, bueno, pues podemos esperar que definitivamente la gente experimente una mejoría en esta calidad de vida. Bueno, ahora tengo que irme a situaciones más concretas y decirles que entonces este yoga de Patanjali, del que les he conversado, este yoga de Patanjali, como les dije, se llamaba Ashtanga, y entonces Ashtanga significa 8 partes o 8 patas. Y bueno, estas son las 8 partes del yoga que describe Patanjali, ¿no? Los nombres están en sánscrito, pero bueno, pues es fácil entenderlos porque esos nombres se refieren a cosas muy específicas. Es importante entender esta parte de las 8 partes para que me entiendan los elementos que voy a tratar más adelante. Entonces, la primera parte se llaman los niyama, que básicamente son una serie de valores que vienen mencionados y que es muy importante que el practicante considere y aplique en su vida diaria. Los valores pues son la limpieza, pues algo muy básico, ¿verdad? La higiene, el contentamiento, es decir, pues tomar las cosas con buena cara, con optimismo. La disciplina, es decir, si te pones un propósito, bueno, pues seguir adelante, tener hábitos, ¿sí? Que sean en beneficio de lo que te propones. Estudiar el conocimiento de los maestros, porque bueno, pues desde luego ahí hay sabiduría, y servir a un propósito mayor, ¿no? En el contexto de las personas que son religiosas, entonces un propósito mayor pues pudiera ser servir a esa entidad
religiosa a la que ellos pues respetan, pero en una persona que no es religiosa o que no cree en Dios, pues esos propósitos mayores pudieran referirse pues a otro tipo de situaciones, por ejemplo, beneficiar a la sociedad, tener una sociedad mejor, ¿sí? Hacer que la gente sea feliz. Bueno, pues es ese propósito mayor. Por otro lado, tenemos unos valores que tienen que ver con la relación con los demás o con lo demás, que se llaman llamas. Y ahí está un valor muy importante, que es el valor más fundamental del yoga, que es la no violencia. Eso en sánscrito se dice ahimsa. Y fue el valor en el que se centró Gandhi para hacer la independencia de la India. Acuérdense que su bandera básicamente es no violencia. Bueno, surge de ahí ese punto. El otro es verdad, el otro es decir, decir la verdad, ser honesto, no robar. Estos últimos dos valores, bueno, que bien hacen cuando se aplican en los países, ¿verdad? Decir la verdad y no robar. La moderación, es decir, no usar más de lo que necesitas, no tener más de lo que necesitas, y la generosidad. Un tercer punto que yo pienso que es el que más las personas identifican con el yoga son las asanas, que son las posturas físicas que todos hemos conocido, ¿no? Y el siguiente elemento es el pranayama, que es el control de la respiración. El siguiente se refiere a cerrar los sentidos, que es pratyahara, o sea, básicamente es una práctica donde uno cierra los sentidos, o sea, no escucha, no ve, para concentrarse hacia adentro, ¿no? Después hay una práctica que se llama dharana, que es básicamente poner la atención en un solo punto. Dhyana es mantener la atención en ese punto durante mucho tiempo. Y samadhi no es una práctica en sí, sino que es el resultado de todo este proceso de 7 pasos que les acabo de comentar. Bueno, ahora que me han entendido esta parte, voy a tratar de invitarlos a que reflexionemos juntos en relación a que por qué el yoga podría ser tan importante para la salud y calidad de vida de la gente. Bueno, porque si dividimos las esferas principales que conocemos del ser humano, pues la física, la psicológica, la social, de manera muy básica, que así las conocemos, pues podemos inmediatamente, con bastante facilidad, identificar cuáles son las partes del yoga que principalmente contribuyen a una área. Por ejemplo, si hablamos de la parte física, o sea, de nuestra salud física, pues las posturas, lógicamente, estas posturas pueden tener gran beneficio por mover las articulaciones, flexibilizarla, los músculos, mejorar la circulación, mover los órganos internos, etcétera, ¿no? Pero también la respiración, el control de la respiración que se hace es muy importante, porque los pulmones tienen una función también súper importante que tiene que ver con la circulación, con cómo nos sentimos, con nuestra fisiología, ¿no? Incluso cómo pensamos. Pero también los yamas y los niyamas, estos valores para sí y para la relación con los demás, pues tiene que ver mucho con lo físico, es decir, con nuestro bienestar físico. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Una de las reglas que decíamos del yama, pues es la no violencia. Si eso lo trasladamos a la alimentación, diríamos que los alimentos que nos comemos no deberían provenir del sufrimiento, ¿no? Y entonces ahí está donde comer carne, pues provendría necesariamente del sufrimiento, y entonces no sería buena idea consumirlo. Entonces, de ahí viene todo un aspecto muy importante que tiene que ver con la nutrición. Por eso, pues los hindúes son vegetarianos, ¿sí? Tratando de reducir ese sufrimiento, pero además, en términos de investigación, y eso lo traté en la ponencia del año anterior, pues hay una gran investigación que muestra los efectos nocivos como causas de mortalidad y morbilidad del consumo de carne y productos animales y sus derivados de ese tipo de proteína, ¿no? Bueno, pero no es el tema de esta ocasión, pero lo único que quiero mostrarles es que en lo físico no solamente está la actividad física y lo que pasa con la respiración, sino también, por ejemplo, la nutrición, ¿no? Cómo nos nutrimos.
Ahora, en el aspecto psicológico, pues el recoger los sentidos básicamente tendría un efecto psicológico porque nos permite aislarnos un poco y meternos hacia adentro, algo que tiene gran beneficio para la salud psicológica. Dharana es la atención, Dhyana es esta meditación pues en largo tiempo, y hay evidencia de cómo personas que tienen diferentes patologías al practicar este tipo de prácticas, pues tienen una gran mejoría. Una evidencia muy interesante es unas prácticas que se hacían de yoga en cárceles hindúes, que solamente consistían en que la persona cerrara los ojos y guardara silencio. Lo hacían todo en grupo, había, no sé, 100, 200 presos en el patio durante unos minutos diariamente guardando silencio. Era suficiente para hacer grandes transformaciones en la cárcel, ¿no? Por los efectos psicológicos que tenía. Bueno, y el aspecto social, pues el aspecto social básicamente tiene que ver con los valores que ya se los mencioné y que tienen un efecto con la relación con los demás. Solamente piensan en el primero, que sería la no violencia, y bueno, pues más allá si pensamos en no robar y moderarse, etcétera, etcétera, bueno, pues tantas cosas que pueden ser aplicadas a las relaciones con los demás. Ahora quiero llevarlos a pensar en la calidad de vida nuevamente. Así que ahora voy a hacer el mismo cuadro, pero voy a mostrarles las dimensiones de calidad de vida que explora un instrumento que nosotros usamos, que es el instrumento de la OMS para medir la calidad de vida en adultos, y las dimensiones que tiene ese instrumento. Son bienestar físico, bienestar psicológico, relaciones y entorno. Cuando habla sobre entorno, creo que las demás se entienden bastante bien, se refiere a qué elementos tenemos a nuestra disposición alrededor de nosotros que nos dan bienestar, ¿no? O que nos permiten estar satisfechos. Por ponerles un ejemplo, no sé, el transporte público, ¿no? Los parques que tenemos. Entonces, podemos nuevamente, cuando hablamos de calidad de vida y sus dimensiones, fácilmente volver a identificar cuáles son los elementos, cuáles son las partes del yoga que pueden tener un efecto sobre esos dominios específicos de la calidad de vida, ¿no? Nuevamente, pues se repiten los primeros, y en entorno, pues tiene que ver con los yama y con los niyama también. Ok, ahora voy a relacionar este último cuadro con qué es lo que pasa en la actividad, en la vida cotidiana relacionado con cada una de las áreas. Bueno, pues en el primer aspecto se referiría a lo que nos pasa en el cuerpo específicamente, ¿sí? En el cuerpo específicamente, es decir, tendría que ver con, como les dije, la actividad física, la alimentación y la respiración. Y el yoga tiene mucho que aportar en eso. Con lo psicológico, pues tendría que ver con la atención, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, la compasión, la atención plena. ¿Has escuchado últimamente mucho sobre esto, lo de mindfulness? Bueno, mindfulness, en sus orígenes finalmente recoge elementos del budismo, y el budismo tiene también sus orígenes en el yoga, ¿no? Bueno, en el yoga y sus relaciones, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, con la tolerancia, la tranquilidad y la disciplina. En cuanto a las relaciones, pues habríamos que entenderlo en la vida cotidiana, que tiene que ver con una relación con los otros sin violencia, con honestidad, con respeto de lo que pertenece a los otros y con moderación. Y lo mismo pasaría con el entorno, porque cuando hablamos del entorno, si hablamos los parques, si vemos los parques dañados, quiere decir que alguien ejerció violencia contra ellos, ¿no? Si vemos que no tenemos una ciudad con suficientes espacios para la gente, pues probablemente se debe a la deshonestidad de las personas que iban a manejar los recursos, ¿no? Entonces, quizás esas personas utilizaron los recursos públicos para situaciones privadas porque ellos mismos no aplicaban el respeto de lo que pertenece a los otros, ¿no? O sea, apropiarse de manera particular de lo que era
público finalmente. Y la moderación, bueno, pues es que si yo veo, si en ese parque pues hay árboles de naranjo y las personas que van caminando por ahí cuando ven naranjas en el árbol no toman una o dos o tres que son las que se van a comer, sino que le quitan todas las naranjas, entonces no están actuando con moderación o con conciencia de lo que necesitan los demás, ¿no? Ahí hay naranjas gracias a que otros permiten que hayan, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas reglas, tiene que ver finalmente con la educación, con la formación de las personas. Entonces, en esta diapositiva quiero hacer énfasis en eso, o sea, el yoga en la vida cotidiana o en la vida diaria. Pero en esta otra diapositiva lo que trato de poner énfasis es qué pasa en la práctica diaria. Cuando digo en la práctica diaria me refiero a que cuando yo me levanto de la cama, en la mañana antes de irme al trabajo, bueno, pues hago mi práctica diaria de yoga. Entonces, ¿en qué consiste esa práctica diaria de yoga? Que yo hago, no sé, 1 hora o 50 minutos. Pues consiste en ir pasando por estos elementos, es decir, hago mis asanas, hago el pranayama, que es la respiración, es decir, hago mis posturas, no sé, 40 minutos, hago pranayama, 5 minutos, hago pratyahara, otros 3 minutos, hago dharana, otros 6 minutos, hago dhyana, 10 minutos. ¿Sí? Es decir, en la misma sesión se van haciendo por orden, uno después de otro, vamos tocándolos. ¿Y qué pasa con las relaciones y el entorno? Bueno, lo que pasa es que durante la práctica también hay ciertos momentos donde, por ejemplo, al finalizar, yo hago digo este mantra que es muy conocido mundialmente, que es el OM, y en ese momento en que estoy el OM, yo estoy con mi conciencia relacionándome con el universo, ¿no? O sea, o con lo demás. Entonces, en ese momento, en mi práctica, está puesta la relación con los demás. Otras practicantes de yoga en ese momento dicen algunas cosas o hacen algunos cánticos o hacen algunas como oraciones, por decir así. Y entonces es la forma en que ellos lo vinculan. Pero esa es la práctica y la práctica termina a la hora, ¿no? Bueno, mi práctica termina a la hora o a la hora y media, a las 2 horas que lo hagan otras personas. Y después ya uno se va a la vida cotidiana, pero no por irse a la vida cotidiana deja de tener una práctica, porque en ese momento pues tenemos que practicar los yamas y los niyamas, ¿no? Que son estos valores para mí y para los demás, pero tenemos que ponerlo en práctica. La idea es que a medida que vamos haciendo esta práctica diaria, pues finalmente vamos con más facilidad ir trasladando estos elementos a nuestra vida cotidiana y además pues vamos a estar como en mejor disposición. Ahora, una cosa muy importante que hay que entender en la práctica es qué busca el yoga, ¿no? Bueno, pues el yoga busca básicamente en un equilibrio, pero un equilibrio de qué, ¿no? Bueno, pues una de las filosofías, porque dijimos que el hinduismo tenía 6 filosofías. Bueno, el yoga es una filosofía, o sea, un elemento, un darsana. Pero también hay otro de las partes del hinduismo es la filosofía Samkhya, que es como una concepción del mundo. ¿Sí? Esa es una parte filosófica. La yoga es una parte como muy concreta y la yoga se vale de la filosofía Samkhya para explicar qué es lo que le sucede a las personas. Entonces, esa filosofía dice que hay hebras o elementos de los que se compone como el universo, ¿no? Y esos elementos siempre, o esas hebras, son 3. Básicamente es la materia, por otro lado tenemos la energía y por otro lado tenemos la claridad o la luz, de alguna manera, ¿sí? Entonces, basados en esa lógica, que es una cosmogonía, dice que a veces nosotros estamos más identificados con una hebra que con otra. Así que en ocasiones estamos muy apesadumbrados, digamos, con mucha pesadez, estamos sin movimiento, estamos con letargo, pues como esta imagen que les estoy mostrando aquí, ¿no? En otras ocasiones estamos llenos de energía, pero es una energía pues que casi brota de nosotros, ¿no? Es casi, yo me imagino, no sé, como esas gentes que bailan y bailan y bailan de repente en una fiesta, ¿no? O sea, es pura energía.
y en otros momentos estamos como contemplativos. Entonces, no dice que las personas solamente tengamos una de esas hebras, ¿no? Dice que estamos conformados con todas esas hebras, pero que normalmente tenemos tendencia a ser más de un lado que de otro. Es decir, personas mucho más aletargadas, ¿sí? Que lo que domina en ellos es lo aletargado, aunque en ciertos momentos sean activos. Otros que son hiperactivos, ¿sí? Hiperactivos, pero de todas maneras, en algún momento pues se ponen como densos, ¿no? Se ponen como tranquilos. Y hay otros que son muy claros, tienen su pensamiento muy claro, sus decisiones muy claras, todo, pero ellos no dejan de experimentar de repente alguno de los otros dos puntos. Entonces, ¿qué plantea el yoga aquí? ¿Cómo podemos lidiar con esas cuestiones? Porque ya se imaginarán que cuando esas hebras están acentuadas, entonces pueden llevar hasta patologías, ¿no? O sea, ustedes pueden pensar en una persona pues, que está descansando, viendo la tele, eso no es una patología, pero imagínense la persona que siempre está en esa situación y siempre está ahí horas y horas y horas y días y semanas. Bueno, ya estamos en una patología. Entonces, ya fue tanto dominó ese elemento, ese guna, que se provoca un problema, ¿no? Entonces, dice el yoga que lo que hay que hacer es solucionar estos elementos y equilibrarlos. ¿Cómo se equilibran? Bueno, la práctica de yoga es algo que no es filosofía como tal, aunque sea filosofía, sino que busca darnos respuesta a las grandes preguntas. Entonces, dice, a ver, lo primero es que si tú eres una persona que tiene mucha pesadez, es decir, que te cuesta mucho moverte, que eres muy aletargado, entonces no puedes saltar inmediatamente a la iluminación. O sea, tú no puedes saltar a la claridad, ¿sí? A la luz, al brillo de lo pesado. Tienes que necesariamente primero activarte. Vas a tener que hacer un gran esfuerzo para activarte. Ya después de activarte, entonces de activo puedes pasar a iluminado. Entonces, si tú tienes pesadez, lo que tienes que hacer, la práctica que te sirve para la persona que experimente ese letargo, esa depresión, esa tristeza, pues eso de no moverse, lo que sea, es la respiración. Eso es el pranayama. Es aprender las prácticas del control de la respiración. Mediante eso, ese elemento se empieza a equilibrar, ¿sí? Es decir, empiezas a salir del letargo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona muy hiperactiva? Pues lo que tiene que hacer son posturas, porque a la persona hiperactiva las posturas lo equilibran, ¿sí? Lo ponen en su lugar. Además, recordemos que las posturas, cuando son bien hechas, siempre van sincronizadas con la respiración, con una respiración larga, o sea, prolongada y suave, muy fluida. Eso se practica con una forma que se llama Ujjayi, que es escuchando la garganta, que suene la garganta, para estar con más conciencia de la respiración. Entonces, todas las posturas de yoga se practican también con respiración. Entonces, si está acelerado, posturas. Y si la persona, uno se preguntaría, bueno, si la persona está muy contemplativa o algo así, bueno, entonces corresponde la meditación, que sería dhyana, que sería el séptimo elemento de la Ashtanga Yoga de Patanjali. Entonces, en ese momento es momento de meditar. Pero fíjense que aunque estas son los elementos o la receta, si te pasa esta, tienes que respirar, si te pasa esto, tienes que hacer posturas. Aunque esa es la receta, todos estos elementos los practicamos todos los días, temprano al levantarnos antes de irnos a por ejemplo, al trabajo o a nuestra actividad cotidiana. Todos estos los practicamos porque sabemos que finalmente estamos compuestos de los tres elementos. Así que necesitamos en ocasiones equilibrar uno o equilibrar otro. Pero
Si yo, por ejemplo, soy una persona muy aletargada, durante mi práctica voy a poner más tiempo, en porcentaje, voy a dedicarle más tiempo a la respiración. Si soy una persona que estoy muy hiperactivo, ¿sí? Que sigo pensando incluso cuando duermo, entonces lo que necesito es dedicarle más tiempo a las posturas. Y soy una persona que estoy muy reflexivo, muy aquí en la luna, etcétera. Entonces, dentro de mi práctica, tengo que dedicarle más tiempo a la meditación, pero no abandono los demás, porque es una influencia integral. ¿Cuál es el fin de todo este proceso? Pues definitivamente es que la persona esté más iluminada, pero iluminada en sentido de que tenga claridad, no es iluminada solamente que cierre los ojos y medite, no es esa la iluminación, ¿no? Sino que en las diferentes esferas de la vida, sí tenga esa claridad. Y por eso he puesto esta imagen que tiene que ver, pues más bien con personas que están relacionándose con los otros, con personas que están felices, saludables, ¿no? Y dentro de la investigación, bueno, pues para nosotros es fundamental eso, entender que un investigador, una investigadora, no solamente debe ser buena en su profesión, en lo que está haciendo, sino que también tiene que hacerse cargo de sí misma. O sea, los yogis dicen que la tarea más grande de un ser humano o de un yogi es hacerse cargo de sí mismos. Y hacerse cargo significa eso, es decir, atender a tu ser completo, o sea, tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tu trascendencia, atenderlo y darle lo que necesita. Y en medida en que tú estés mejor, desde luego que lo demás tiene más esperanza de mejorarse, ¿no? El inicio finalmente ahí, pues, eres tú, eres tú. Y bueno, yo quiero cerrar esta pequeña ponencia con otra reflexión, ¿no? Si la yoga es psicología o la yoga es psicología, medicina, nutrición, sociología, economía, ecología, es filosofía y es ciencia, es historia, es presente y es futuro. Siendo así, ¿por qué nos perderíamos de la oportunidad de experimentarla? ¿No? Eso es lo que yo considero. Creo que tiene que ver mucho con la investigación, con los investigadores. Muchas veces se ha conversado que los investigadores suelen ser o solemos ser personas que no cuidamos mucho de nuestra salud, de nuestra calidad de vida. Y bueno, yo creo que el yoga puede servir mucho a los investigadores como puede servir a personas en cualquier condición, ¿no? Porque todos finalmente para vivir mejor, pues necesitamos pues mejorar desde luego nuestra vida.